Muy buenos días, amigos y amigas que siguen las transmisiones de TV Legislativa. Les damos la bienvenida acá desde el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, hacia donde se ha trasladado el plenario legislativo para sesionar durante esta emergencia nacional, cumpliendo con las recomendaciones que ha dado el Ministerio de Salud. Nosotros también seguimos esas recomendaciones y hemos establecido una distancia con los legisladores a la hora de cumplir con estas entrevistas y llevarles a ustedes lo que acontece acá desde el primer poder de la República. Nos acompaña en esta ocasión la diputada independiente y miembro de la bancada de Nueva República, del bloque de Nueva República, la diputada Ivonne Acuña, con quien vamos a conversar un poco de los últimos acontecimientos que se han dado. La legisladora es parte de la mesa de trabajo que está viendo la moratoria en los arrendamientos de casas y locales comerciales, que ya ha llegado a algún consenso, según me indicaba la legisladora y nos indicaba la legisladora, para ver ese tema próximamente acá en la Asamblea Legislativa y llegar a dar una respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Le agradecemos a la diputada que nos haya acompañado y tal vez si le explicamos un poco, diputada, en qué consiste este trabajo que se ha estado desarrollando en este tema. Bueno, primero buenos días a todos los que ven esta transmisión. Sin lugar a duda, el tema de la moratoria de arrendamientos ha sido un tema que ha tenido una discusión amplia y muy responsable, tengo que decir yo, por parte de los legisladores que hemos estado sentados en la mesa para poder lograr ese equilibrio entre poder apalancar la economía de aquellos costarricenses que se han quedado sin un trabajo, sus jornadas han sido reducidas o su contrato ha sido suspendido y que ante esa realidad tienen una imposibilidad de atender sus compromisos y en esta materia específicamente de alquiler. Pero también por otro lado tenemos al propietario, que no podemos olvidar, que en muchos casos estos propietarios han acudido a un banco para tener una hipoteca para poder tener ese lugar y vivir de ese arrendamiento, comer de ese arrendamiento. Entonces encontrar el balance en beneficio de ambos ha sido la clave para mí en este proyecto, que considero que es un proyecto que sale bastante consensuado y balanceado, miras de poder encontrar el beneficio para ambas partes. ¿Cómo se logró llegar a este consenso? ¿Cuáles serían los mecanismos que se estarían usando, diputada? Muy bien, el proyecto de ley que estaríamos en teoría, si todo sale bien, firmando los diputados de la mesa el día de hoy, plantea varios escenarios. El primero y ante todo siendo el acuerdo entre las partes. Debemos entender que esto es un contrato privado. Es un contrato de propiedad privada entre dos partes y que debe privar siempre ese acuerdo. El llamado de nosotros los legisladores es que las partes busquen ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que más le conviene al propietario? ¿Qué es lo que más le conviene a esa persona que se está viendo de forma definitiva afectada económicamente? Para mí, una de las cosas más importantes que el proyecto no lo incluía inicialmente era la comprobación de la disminución en su economía que iba a traer un impacto en el pago o el no pago más bien de alquiler. Inicialmente el proyecto no lo traía, estaba abierto, inclusive incluía al sector público y pretendía que el sector público utilizara estos 3 meses de moratoria como apalancamiento para su economía. Obviamente pues creemos que estamos en un momento donde el país tiene que volcarse hacia la solidaridad, pero parte de ser solidario es poder pagar cuando yo tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces el proyecto dio todo un giro y se establecieron algunas pautas, siendo reducción de jornada, suspensión de contrato o despido, igual que hemos venido trabajando en otros proyectos de ley, los parámetros de inicio para poder acceder a esta moratoria y la comprobación de esa reducción de ese ingreso económico. Diputada, en otro orden de cosas, ayer la Comisión de Asuntos Hacendarios en su mesa de trabajo que está analizando el presupuesto extraordinario que envió el gobierno acá a la Asamblea Legislativa recibió a la ministra de Educación, pero también recibió a la Contralora General de la República. La Contralora planteaba la necesidad de una reforma del Estado, la necesidad de aprovechar esta coyuntura que se está dando para de verdad trabajar en un análisis tanto de empleo público como algunas otras aristas de esta reforma del Estado que son necesarias
para valorar, dada esta coyuntura fiscal que se está presentando y esta circunstancia en el país. ¿Qué valoración hace usted y qué valoración han hecho desde el Grupo de Nueva República con respecto a este planteamiento que hacía ayer la Contralora? Sí, sin lugar a duda es una discusión que tengo que decir, vengo escuchando desde el día 1, desde el 1 de mayo del 2018 que nosotros entramos a la Asamblea Legislativa, y creo que todavía esta discusión se extiende más allá, más para atrás, de poder encontrar la forma de generar un Estado eficiente, de poder no necesariamente, como lo decía ayer la señora Contralora, incurrir en despidos o en cierre de instituciones como tal, pero sí la transformación del Estado para que sea un Estado que responda realmente a las necesidades de Costa Rica. El poder, inclusive ella planteaba la parte de reclutamiento, de selección de personal, hacer a un Estado eficiente en su día a día. Desde el perfil de la persona que está en el puesto en el que está hasta las tareas que tiene asignadas. Esta discusión no es una discusión nueva para esta Asamblea Legislativa y creo que es una discusión que se ha tardado, que si nosotros hubiésemos iniciado esa discusión entrando en el 2018, de repente el día de hoy podríamos acceder a más recursos para poder apalancar la economía de los costarricenses, siendo que podríamos echar mano de transferencias que no son necesarias a algunas instituciones, que no son eficientes, y podríamos echar mano de ese recurso económico que es muy escaso en este momento y que nosotros como legisladores hemos intentado hacer un trabajo responsable para poder cobijar a todos en esta situación económica que realmente está golpeando los hogares costarricenses. Diputada, sí, en efecto esta ha sido una discusión de muchísimos años. En la primera administración del doctor Óscar Arias Sánchez en el 86-90 se planteaba y se planteó en otras administraciones el tema del programa de ajuste estructural que precisamente venía, los famosos PAES, que venían precisamente a hacer una reforma del Estado. Estamos hablando de hace más de 20 años y todavía no se ha logrado. En la administración anterior, Otón Solís, el exdiputado, presentó iniciativas de fusionar, cerrar. En otro periodo también la exdiputada Gloria Bejarano presentó también algunos proyectos para eliminar leyes caducas que tenían que ver sobre transferencias o sobre leyes que no estaban logrando generar ya el rendimiento que se esperaba. ¿Qué ha pasado? Que desde hace más de 20 años se habla de esto y todavía no llegamos, diputada. ¿Qué le falta al aparato estatal para en efecto tomar conciencia de que se necesita una reforma del Estado? A mi criterio le falta liderazgo. Yo considero que una decisión como esta no es una decisión fácil. Los costarricenses en lo general somos, y voy a utilizar esta frase, muy pura vida en todos los sentidos, y nos acostumbramos a espacios, a gente, y hacer cambios importantes en nuestras vidas no es cosa fácil. Y mucho menos cuando hablamos de una reforma del Estado, una reforma de, por ejemplo, empleo público. Entrar en ese tema no es sencillo, pero sí es muy necesario. Yo creo que esta es la oportunidad. Costa Rica ha demostrado y las instituciones han demostrado que tienen lo necesario para ser eficientes. La construcción del hospital que va a atender específicamente a los pacientes para COVID-19 y la rapidez con la que se hizo demuestra que las instituciones del Estado son capaces. Lo que hace falta es liderazgo, es pasión, es voluntad. Y creo que este momento, esta coyuntura en la que estamos, de aquí podemos salir mejores costarricenses, mejores familias, mejores instituciones, un mejor Estado que responda realmente a las necesidades que tienen los costarricenses y no necesariamente a sostener una estructura que sin lugar a dudas lo que hace es chupar los recursos que son pocos y que necesitamos redireccionar a los lugares correctos. En esta emergencia nacional del COVID-19 que estamos viviendo en estos momentos y que ha generado una gran movilización de todas las fuerzas políticas y sociales para intentar hacer frente. De hecho, eso es parte del trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa en estos días, tratando de aprobar la legislación que el gobierno está enviando a la Asamblea Legislativa como prioritaria y necesaria. ¿Qué valoración hace usted del trabajo que está realizando el gobierno en este momento y de las prioridades que está poniendo en los proyectos de ley? Hoy ha anunciado un medio de comunicación que el gobierno todavía trabaja en 8 proyectos de ley y dice que se necesitan todavía 8 nuevos proyectos para lograr todavía seguir ayudando. Hacen falta todavía otros sectores por ayudar.
¿Qué valoración hace usted y la bancada de Nueva República con respecto al accionar de este gobierno en este primer mes de crisis? Sí, hablando un poquito de eso, sí considero que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante en traer a esa Asamblea Legislativa proyectos que son necesarios de aprobación inmediata. Pero también hay que decir que hay proyectos que yo considero pueden esperar. Un proyecto de usura, por ejemplo, que ha sido convocado de forma muy extraña por el Ejecutivo a través de una moción que genera presión al Ejecutivo para que lo convoque. Eso no es la usanza. Quien decide, quien convoca proyectos durante periodos extraordinarios es el Ejecutivo y no esta Asamblea Legislativa, y se utiliza una moción con 38 votos para generar esa presión. Un proyecto como usura, la semana pasada hice una consulta al Banco Central, a su jefe, a CONACYF, de la relevancia y el impacto que podría tener la aprobación de un proyecto como este en una coyuntura económica diferente en la que se dio la discusión de este proyecto. Y la respuesta de ellos llegó hace 2 días, en la tarde, lunes. Es una respuesta de forma negativa, que el impacto que traería a la economía de los costarricenses sería aún mayor, siendo que las personas en los percentiles más bajos, aquellos que van a necesitar de crédito para poder apalancar su economía, quedarían excluidos de esa posibilidad si el proyecto de usura es aprobado. Entonces, meter proyectos como estos, que no necesariamente son urgentes de aprobación, eso es lo que muchas veces hace que la Asamblea Legislativa se detenga un poquito en esa discusión, y no estamos para eso. Creo que esta Asamblea Legislativa ha demostrado que tiene voluntad desde el día 1, que tiene la capacidad de consenso y de negociación, de dejar banderas políticas a un lado por el bienestar del país, y ese es el momento que nos ocupa en esta realidad que vivimos. En este momento, doña Ivonne, el plenario está dedicado a ayudar precisamente en la aprobación de estos proyectos de ley prioritarios que el gobierno ha enviado, pero posterior, cuando ya pase esta epidemia, el país va a tener que entrar a ver otro tipo de proyectos y proyectos necesarios que vengan a ayudar a la reactivación económica. Si bien el país todavía venía con un problema económico, esta crisis lo ha agudizado más, y según los datos de organismos internacionales va a ser una situación bastante más complicada, que vamos a durar un periodo largo. Se habla de 1 o 2 años en volver otra vez a tener los niveles que teníamos en este momento, que apenas estábamos empezando otra vez a repuntar. Hay sectores de turismo muy golpeados, el sector agropecuario también está muy golpeado. ¿Cómo han hecho ustedes la valoración de qué hacer después? Ahorita estamos atendiendo la emergencia en lo inmediato, pero después de que termine esta crisis, ¿cuáles podrían ser los mecanismos para empezar a ayudar a esos sectores que se están viendo ahorita en problemas? Sí, lo primero que quisiera decir en relación a eso es que antes de pensar en aprobación o más bien no antes, sino al lado de pensar en la prioridad de esos proyectos que van a apalancar nuestra economía, hay que pensar en la necesidad de recorte y de reducción de gasto. En el presupuesto extraordinario que presentó el Ejecutivo la semana pasada, realmente me queda a mí debiendo el Ejecutivo en relación al recorte que puede hacer a su presupuesto. Y eso fue una amplia discusión en la mesa de hacendarios en relación al presupuesto. Entonces tengo que decir eso, un llamado al Ejecutivo a hacer todavía una revisión más profunda de dónde puede recortar aún más. Viajes, viáticos, cosas que en este momento no son prioridad para el país, debe ser algo que tiene que ser visto con lupa. Seguido de eso o al lado de eso, debemos tener discusiones importantes, por ejemplo, para un sector turismo. Desde el despacho estamos iniciando el trabajo de un proyecto de ley que va a ser específico para apalancar al sector turismo pasada esta crisis sanitaria, que no significa que vamos a pasar la crisis económica, más bien creo que ahí es donde va a empezar todos los esfuerzos que como fuerzas políticas podamos generar para tener y apalancar la economía costarricense. Un proyecto que venga a ayudar al sector turismo es indispensable, donde podamos inyectar recursos y buscar recursos para este sector, ver el tema de impuestos inclusive a este sector para poder apalancarlo. Entendemos que no necesariamente depende solamente del país, ya que esto es una crisis que se vive a nivel mundial, pero un proyecto como este para mí sería indispensable. Además, siendo que los índices de desempleo antes de la crisis, el porcentaje estaba en el tema de mujeres jefas de hogar,
en el desempleo. Para mí es primordial entrar a ver con lupa qué está haciendo el INAMU. ¿Qué está haciendo el INAMU para apalancar la economía de todas esas mujeres costarricenses que hoy, más que entrar en discusiones sin sentido, necesitamos darles de comer? Diputado, un último tema que también es obviamente importante. El presidente de la Asamblea Legislativa emitió una resolución el lunes para que a finales de este mes de abril la Asamblea Legislativa defina el tema de quién va a ocupar el cargo de Contralor o Contralora y Subcontralor o Subcontralora General de la República. Ambos cargos se vencen en los primeros días del mes de mayo, y la intención del señor presidente es dejar ese tema ya resuelto, también por la prioridad que significa tener esas autoridades para la autorización de diferentes trámites ante esta emergencia. ¿Qué valoraciones hace la bancada de Nueva República con respecto a la persona? ¿Cuál sería el perfil que debería tener, tomando en consideración que la actual Contralora, doña Marta Costa, ha tenido que hacer frente a temas muy complicados, ¿verdad? Y plantear su posición muy firme para defender el tema de la regla fiscal en el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas? Sí. Entonces, ese es un puesto muy importante y muy trascendental para acompañar al trabajo legislativo y defender el sistema legal del país. Sí, para mí es primordial efectivamente lo que usted dice, en el sentido de que la Contraloría pueda mantener esa postura independiente en relación a temas que son trascendentales para el país y que pueda ser contundente inclusive en sus afirmaciones, en sus posiciones, para que le pueda dar ese balance al Estado. Sin lugar a duda, para mí importantísimo que se le dé trámite a resoluciones que están pendientes actualmente en la Contraloría, y que yo esperaría que alguien que se postule a hacerle frente a la Contraloría haya resuelto para entonces. Por ejemplo, el tema de la exministra de Hacienda, que ese caso está específicamente en la Contraloría y no hay una respuesta todavía en este tema. Así que poder encontrar esa urgencia es primordial. Le agradecemos a la diputada Ivonne Acuña que nos haya acompañado. Vamos ya al plenario legislativo, que la sesión está próxima a iniciar.